Dios les bendiga, bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel, donde estamos viendo la palabra del Señor en el capítulo número 1, en el versículo 17. Vamos a leer ahí la palabra de Dios al versículo número 20. Daniel, capítulo número 1, versículo 17. Vamos a leer al versículo número 20 la palabra de Dios. De Dios. Es un mensaje muy pequeño el que Dios nos manda en esta tarde, pero es un mensaje que viene del Señor. Es lo importante, entonces el Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios, siempre nos da su palabra, siempre nos bendice el Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Daniel 1 y versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios al versículo 20. Nombre de Jesús, Señor amado. Nombre de Jesucristo, dice así. Y a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí reunidos, Señor. Le pido su misericordia para cada uno de nosotros, Señor amado. Llene su palabra, su bendición, lo que usted tiene preparado para nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, con su amor y su paz, y lo podamos todos recibir y entender, Señor. Los que estamos aquí y los que estén, Señor, viendo el video, Señor amado. En nombre de Jesús, conforme a sus planes y su gracia. En nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. El tema de la palabra de Dios está largo. Gloria a Dios. La bendición especial de Dios. Amén. No es para todos los judíos. Así es el tema de la palabra de Dios. La bendición especial de Dios no es para todos los judíos. Aquí, hermanas, si uno ve en la palabra de Dios, aquí estamos cuando Daniel fue llevado a Babilonia, pero no nomás Daniel, sino sus amigos, y no nada más los amigos de Daniel, sino que la Biblia muestra que fueron llevados muchos príncipes, no todos, pero nada más los selectos, pero fueron muchos, y también fueron llevados también mujeres, también fueron llevadas allá, pero la Biblia muestra que fueron llevados allá, y usted sabe que todos son pueblo de Dios. Pero usted sabe que todos son pueblo de Dios, y aunque todos son israelitas, o sea, son de Israel, son judíos, aunque todos son judíos, aquí en la palabra de Dios, en el versículo que leímos del versículo 17, se muestra del versículo 17 en adelante, pero el versículo 17 más bien ahí es donde se muestra específicamente, concretamente de que específicamente a esos cuatro, nada más Dios les dio estas bendiciones, aquí se muestran. Dice así el versículo 17, dice, a estos cuatro que son Daniel y sus amigos, 3 amigos, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero fíjense cómo empieza el versículo. Dice así el versículo 17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio. Y ya se empieza a hablar. Entonces aquí la Biblia se muestra, hermanas, de que Dios en su misericordia les dio estas bendiciones, pero se los dio nomás a esos 4 muchachos. Por eso pero bueno, ahorita voy a decir, bueno, ese quiero decir el tema, pero repetirlo, pero quiero decir antes otra cosa. Lo que quiero decir es de que uno ve estos 4 muchachos, y esos 4 muchachos son pueblo de Israel, pero uno ve que Dios se lo da nada más a esos 4 muchachos la bendición, y no se los da a los demás que son de Israel. Por eso yo le decía que el tema de la palabra de Dios es la bendición especial de Dios, la bendición especial de Dios, porque por solo ser judío tiene la bendición de Dios, pero la bendición especial de Dios
una bendición especial, una forma, una bendición diferente, para todos los judíos. Porque aquí había muchos judíos, como ya lo dije. Había muchos judíos que habían sido llevados cautivos, pero aunque habían sido llevados otros jóvenes, otros hombres, otros príncipes, otras mujeres también, Dios dice que nomás a esos 4 nada más, y dice que Dios fue el que les dio las bendiciones que ahí se muestran, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios, de que podemos ser, llevándolo a nuestro contexto de cristianos, podemos ser muchos los cristianos y tenemos la bendición de Dios, y sí es cierto. Podemos ser mucho el pueblo de Dios, tenemos la bendición de Dios, y sí es cierto. Podemos ser pueblo de Dios, cuerpo de Jesucristo, y tener la bendición de Dios, ovejas del Señor, pero no todos tienen la bendición especial del Señor. Porque Dios a unas personas se les manifiesta más que a otras, y Dios se les manifiesta más especial a ciertas personas, y Dios bendice de una forma especial más a otras personas que a otras. Hay personas que tienen más bendición que nosotros en algo, uno tiene a veces más bendición que otra persona en otra cosa, y hay otras personas que ni una ni otra tienen, pues, y también son pueblo de Dios, también son cristianos. Entonces, este mensaje, hermano, es un mensaje muy cortito, muy sencillo. Pero aquí lo que nos muestra la palabra de Dios, que la bendición de Dios, aunque sean pueblo de Dios, siempre entre el mismo pueblo que es bendecido, porque el pueblo de Israel era bendecido de Dios, pero aún entre los que son bendecidos, Dios bendice a unos aparte. O sea, están los que son bendecidos, pero entre esos bendecidos, nomás le da una bendición especial a unos, a 4 nomás. Entonces aquí se muestra lo que nosotros vivimos como cristianos, pues, que nosotros como cristianos vemos eso, que las personas son bendecidas, el pueblo de Dios, pero la bendición de Dios no es para todos. Por eso uno ve pueblo de Dios que no está buscando del Señor. Pueblo de Dios que ya tristemente ya anda en el mundo. Pueblo de Dios que ya no persevera en el Señor, ya se apartó de Dios. Porque no quiere decir que no son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios, en su momento Dios los va a restaurar. Y a lo mejor los va a bendecir hasta más grande que a nosotros. Pero en el momento presente que estamos viviendo, nosotros estamos recibiendo la bendición especial de Dios que ellos no. Tenemos la misma bendición de que somos pueblo de Dios todos. Tenemos la misma bendición que somos iglesia de Dios todos. Pero no todos tienen la bendición que tenemos nosotros y que tienen otros también. Estar buscando al Señor, seguir adelante en su camino. Entonces es lo que el Señor me hacía ver aquí en su palabra. Y el Señor nos bendijo así de esa manera. Y también lo que aquí se muestra, hermanas, es que Dios nos bendice si uno busca al Señor. Si uno busca al Señor y uno le agrada a Él y uno trata de buscarlo a Él. Claro, porque Él lo hace, porque uno no lo puede buscar ni quererlo agradar si no es por Dios. Pero si Dios nos permite hacer esas cosas que dije, el Señor nos bendice de tal manera a nosotros que nos bendice más que las personas del mundo. Nos hace superar a la gente del mundo. El Señor lo hace y la gente no lo entiende, pero es la misericordia de Dios. Ahorita recuerdo, yo hace muchos años, yo entré en una fábrica cuando yo estaba joven, que tenía 17 años, entré ahí trabajé hasta los 19 años. Ahí me pusieron a trabajar, a cortar mangueras para partes de carro, con una guillotina, pero no era eléctrica, y me acuerdo cuando estaba yo cortando, y tenía que hacer los cortes bien hechos y de diferentes medidas, pero ellos me ponían la medida. Cuando uno va a cortar, como era una guillotina, pero de pulso, pues, no eléctrica, cada corte tú tienes que sentir el corte, sentirlo, saber sentirlo, sentir el pulso. Así como si dijeran, como, soy chistoso, soy como muy fantasioso, pero como que te haces uno con la máquina en la navaja. Tienes que sentirla. Si no la sientes, no cortan. Lo que hace, la machuca, la jala y la hace feo. Y esa pierde ese pedazo y le llaman uno la atención. Y todos los pedazos los corta uno mal. Tienes que sentirlo. Y más que era, le pusieron como un listón casi como tipo, no era así, pero era como si fuera como tipo de pescar. Y se lo pusieron a un pedal de madera, y con el pedal de madera le bajaba uno y bajaba, y tenías que sentirlo, sentir la navaja, sentirlo, sentir el corte, pero sentirlo, pero con el pie. Que no puedes sentirlo más bien con la mano a lo mejor, pero con el pie pues sentirte como que a lo mejor, bueno, con el pie también es fácil sentirlo, bueno, pero a lo mejor personas pueden sentirlo más difícil o más fácil, no sé. Pero yo cuando estaba ahí cortando esas mangueras, me acuerdo, yo pues me ponía muy nervioso, no podía. Me ponía muy nervioso, me quedaba mal, no podía, y me salía mal y todo.
Y estuve batallando, y Dios me empezó a bendecir. Y me acuerdo que al final yo cortaba de manguera, creo que yo cortaba, no sé si en 2 días o en 3 días, yo cortaba lo que cortaba otros, los que eran los mejores, los que eran cortadores, pues, que eran súper, pues, según para cortar. Yo cortaba en 2 o 3 días lo que ellos cortaban en una semana, en 5 días. Porque Dios me bendijo así. Hasta después empezaron a traer mangueras de otro tipo, como que eran trabajos especiales para que los hicieran por causa de cómo yo lo cortaba. Vinieron del otro lado para acá a Tijuana y miraron cómo yo cortaba y dijeron, o sea, un americano dijo como que para ellos les trabajaba, les vendían trabajo. Dijo él que yo cortaba más rápido que las máquinas de Estados Unidos. Y yo con mi pie. Si yo lo hacía sin cortes, 2 cortes, 3 cortes. O sea, el corte era mi pie. No podía cortar más. Cada movimiento que yo hacía era un corte. Si yo no podía hacer muchos movimientos rápidos, pues eran menos. Y yo cortaba más rápido que las máquinas de Estados Unidos me dijeron. Al último mandaban hasta un compañero, yo le he dicho a mi esposa, mandaban un compañero en la tarde para que me decía don César, era el esposo de la dueña de la fábrica. Llegaba, Alfredo me decía, quédate 1 hora más, ¿no? Me decía, quédate 1 hora extra. Y mandaba al Beto, ve a traerle una coca. Como para convencerme con la coca para que me quedara 1 hora extra. Yo me quedaba 1 hora extra, pero no por la coca, sino me quedaba porque necesitaba dinero, pues. Por eso me quedaba. Pero al último hasta me decían que me quedara así, como que parecía como que ya cortaba mangueras diferentes que nunca se cortaban ahí, de otros tipos. Parecía como, nomás Dios sabe, pero parecía como que hasta lo habían agarrado tal vez por como yo les cortaba, hasta trabajos adicionales. Y estaban bien contentos y les cortaba, súper rápido. Cortaba. Digo todo eso por lo que aquí dice la Biblia, cuando va terminando. Dice que a esos 4 muchachos Dios los bendijo, les dio todo lo que les dio, inteligencia, les hizo pues, les bendijo grandemente en las letras de que les enseñaban en Babilonia, dice, voy a leer como dice la Biblia, no quiero decir diferente. Dice así, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Si me acordé ciencias, pero como que me vino a la mente, tal vez no me estoy equivocando, pero se dice ciencias. Entonces, aquí la Biblia enseña que Dios los bendijo así a esos 4 muchachos, pero nada más a ellos. Pero si uno sigue leyendo, hasta donde leímos hasta el versículo número 20, dice que el rey pues los interrogó pues a los muchachos, después de que recibieron todo ese conocimiento por Dios. Dice el versículo 20, dice del 19 para que se entienda mejor, dice, y el rey habló con ellos, con los que recibieron lo que vimos ya del Señor, dice, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero que ellos recibieron del Señor lo que ya dije. Dice, así pues, estuvieron delante del rey. Y fíjese lo que dice el versículo siguiente. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, en el versículo número 19 y en el 20, en los 12 muestra que ellos eran los mejores, pues. Nadie les superaba. Ellos superaron a todos, pues. Y no superaron a otros porque no eran gente preparada, eran gente preparada. Pero los superaron porque Dios dice en el versículo 20 que los bendijo a ellos y les dio pues el entendimiento a las cosas. Entonces, por eso conté eso del trabajo, pues. Porque yo no podía y ellos me superaban por muchísimo y después Dios me bendijo a mí tanto que yo los superé a ellos demasiado. Que si yo trabajaba un día más, ellos trabajaban, toda una semana y yo en 3 días trabajaba lo que ellos trabajaban en una semana. Y no me acuerdo si hasta 2 días eran, 2 o 3 días, creo que eran 3 días en lo que yo hacía lo de ellos de una semana. Entonces, ¿quién hizo eso? Y le conté que yo no podía. Que no podía cortar ni un solo pedazo y al último Dios me bendijo así que los superé a los mejores. Demasiado lo superé, hasta como que parecía como que hasta los trabajos nuevos como que eran hasta por como yo cortaba. Me dijeron que cortaba hasta mejor, más rápido que hasta las máquinas de Estados Unidos, me dijeron. Que yo cortaba hasta más rápido que eso, me decían que hasta me quedara una extra para que le hiciera más trabajo y todo. Hasta mandaron a un compañero para que me trajera hasta una soda y para que me quedara. Yo me quedaba porque ocupaba el dinero, pero hacían eso. Entonces digo todo eso porque aquí dice la Biblia
que Dios los bendijo a ellos y les dio pues lo que ellos ocupaban, pues que sabemos que lo ocupaban eso porque lo estaban preparando para que tuvieran esos conocimientos, pero lo recibieron tanto, Dios les dio a ellos, que hasta superaron a los demás. Entonces quiere decir, hermanas, que Dios nos bendice a su pueblo, nos bendice a Dios a nosotros, pero nos bendice de una forma tan tremenda que nuestra bendición y nos hace que seamos más bendecidos y que superemos a los inconversos. Es por eso que uno a veces en el trabajo uno no puede, pero llega el momento que uno supera a los compañeros, a las compañeras. Porque Dios nos bendice a nosotros tanto. La gente no sabe, la gente dice, es que eres inteligente. Como yo me acuerdo cuando estuve trabajando en la fábrica que trabajaba con madera, que estuve allí encargado del área de madera. Me decían, mira Alfredo, quiero que me hagas una mesa de tantas medidas, pero no tenían ellos materiales. No tenían ni las herramientas adecuadas, no tenían materiales. Y yo agarraba madera de partes y de todo, así madera que tenían ahí nomás, de racas y de un montón de cosas. Y yo con eso, yo le pedía a Dios, dame sabiduría, Señor. Y yo nunca hacía mesas. Y yo le pedía sabiduría y yo les hacía mesas y ellos se sorprendían y les gustaban las mesas. Y les hice mesas para todo el área de pintura, les hice más cosas de mesas, les hice repisas, caja de herramientas, les hice varias cosas. Una modificación de una mesa del almacén, una mesa grandota también. Y les hice ahí varias cosas. Al supervisor le hice una mesa especial con todo su cajón, con pura madera que estaba ahí nomás, pues. Entonces, que no era para hacer eso, pero Dios me daba sabiduría, yo le pedía, Señor, yo le oraba a Dios y Dios me permitía con cosas que no servían, fabricar cosas que servían para la fábrica. Entonces digo todo eso porque aquí la Biblia dice eso, Dios los bendijo a ellos de tal manera que pudieran superar a los demás. Y así Dios nos bendice a nosotros de tal manera que nos hace, Dios nos hace, aunque nosotros no podamos y no seamos mejores, nos hace que seamos mejores y que superemos a los demás. Y lo superamos por la misericordia de Dios. Y esto es algo grande porque no nada más la bendición a veces se derrama con algún pueblo, con algunos cristianos que gozan de la bendición especial de Dios, en el sentido de que a ellos los tiene en su camino y muchos están apartados, sino que Dios nos bendice tanto, hermanas, que también nos bendice de que llega al punto que hasta los mismos inconversos los llegamos a superar también en las cosas también hasta que son humanas también. Porque Dios nos bendice más grandemente en lo espiritual, a su pueblo especial que lo tiene en su bendición, y también el Señor nos bendice de tal manera que hasta el mismo inconverso lo llegamos a superar por la bendición del Señor. Entonces esto es algo bonito porque el Señor está con nosotros, sea consolador, porque uno siente uno en su corazón una satisfacción, uno siente en su corazón un descanso porque Dios está con nosotros. Todos somos pueblo de Dios, todos los que han recibido a Cristo, pero nosotros tienen la bendición especial de Dios en el sentido como aquí se muestra. Aquí todos eran judíos los que fueron llevados cautivos y eran pueblo de Dios, pero no todos tenían la bendición de Dios, que Dios les dio la bendición de tener ese conocimiento, sino que dice nomás estos 4 y hasta los menciona por nombre quiénes son. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasó así? Porque Dios le da su bendición, hermanas. Bueno, se menciona por nombre Daniel en el 7 y habla que a los cuatro les dio bendición y después se mencionan ya después los nombres de los 4 uno por uno más adelante, la misma lectura que ahorita leímos. Entonces aquí Dios nos muestra que el Señor nos bendice al pueblo de Dios. A veces nos bendice al pueblo de Dios especialmente. ¿Cómo especialmente? Toda la bendición es especial. Pero ¿por qué no dices, por qué digo especialmente? Porque nos da bendición que a otro pueblo, que también son pueblo de Dios, no se las da. Como aquí les dio esta bendición a ellos, que a otros que son pueblo no se los dio. Y Dios los bendijo tanto que hasta el mismo inconverso lo superaron al mismo inconverso también. Entonces, hermanas, esa es la bendición del Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración ahorita ya quedamos despedidos. Ahorita vamos a hacer una oración nada más pequeña. Ya que ahora hicimos todo al revés, ¿verdad? Primero las alabanzas. Pero vamos a hacer una pequeña oración, hermanas. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor su misericordia. Vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos bendiga. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración y pues también enfocarnos en esto de cómo Dios nos tiene su misericordia para con nosotros. Ver eso, porque uno a veces no ve eso. Dios nos está bendiciendo, estamos en su camino
pero tenemos que ver eso porque muchos hermanos no pueden y nosotros tampoco podemos, pero Dios nos está ayudando. Entonces estamos gozando de una bendición especial que otros que también son pueblo de Dios no la están gozando. Quisieran, pero no pueden buscarle al Señor. A su momento el Señor nos va a levantar a los que son de Él de nuevo. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, te doy